Continuamos con la lectura de mi libro, La papisa Luz, testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Estamos en el capítulo 1 titulado Antes era dos, ahora somos uno. En el subtítulo Raíces. Me aproximo a los 50 años de edad. Soy mujer soltera, sin hijos, sin pareja. Vivo con mis padres. Mi único hermano vive lejos, en Chile, con su esposa y sus 2 hijas. Mi padre ejercía aún la medicina general y es un excelente cardiólogo por vocación, un autodidacta consumado y un ciclista profesional. Su pasado tuvo trazos de alcoholismo, hoy por hoy superado. No se deja derrumbar por la adversidad y sueña en grande. Muy inteligente, poco emotivo y escaso de habilidades caseras. Mi padre es un ejemplo de superación personal. Es un hombre de grandes contrastes, de cambios bruscos, aventurero, sobre todo en sus años seguros. Con un temperamento agrio y difícil, poco familiar y solitario, a quien quise dar gusto durante muchos años, a su deseo de que yo hubiera sido un varón y no una mujer. Esta realidad la escuché de sus mismos labios en alguna ocasión en que se lo comentaba a un amigo en la sala de mi casa y él no supo que yo estaba escuchando la conversación. Tendría 6 o 7 años. Su inexperiencia en cuanto a la educación de los hijos permitió que mi infancia quedara marcada por algunas actitudes suyas difíciles de comprender para una niña de 5 años. La falta de afecto y cercanía me afectó poderosamente. Es el peor paciente cuando se enferma. Parece tener alergia a los hospitales y a los médicos. En sus primeros años de matrimonio, haciendo alarde de su valentía y osadía, él mismo se hizo la cirugía de una hemorroide, escena macabra que presencié en la inocencia de mi niñez y que ocasionó grietas que quedaron sin resanar por casi 45 años. Pero en el atardecer de su vida, mi corazón ha captado sus verdaderas intenciones y hoy lo amo entrañablemente porque por gracia de Dios he perdonado aquel pasado de desamor y odio encarnado y puedo asegurar que él ha recuperado una hija y yo un padre. Cuando mi padre se tomaba sus tragos, no la pasábamos muy bien, que digamos, porque con sus aguardientes era muy querido, pero también muy cansón, y la ley de la vida lo demuestra. Con la embriaguez se pierde lo que se gana en la sobriedad. Él no espera jubilación, no recibe primas ni cesantías, aún depende de sus ingresos en el consultorio, que no son muchos por cierto, pero eso sí, se siente de 20 años, monta en bicicleta 4 días a la semana durante 2 horas cada día. El hombre tiene un estado físico increíble a pesar de haber fumado casi toda su vida. Ya no bebe y lo cierto es que parece de 50 años porque no muestra los años que tiene. La relación con mi padre no fue buena durante un tiempo porque lo culpaba de mis fracasos emocionales. Cuando le dije que quería ser religiosa, me recomendó estudiar una carrera primero, pero respetó mi decisión y algunas veces fue a visitarme al convento. Al retirarme, fui a verlo a su consultorio y le dije hasta de qué iba a morir. Solté toda la carga emocional acumulada durante 30 años y recuerdo que lloró en sano juicio. Creí que mi corazón había quedado aliviado, pero no, no se sanó porque hablé con rabia, con odio y no con amor. La relación siguió igual que siempre, fría y distante. Pasaron los años, la vida me dio una vuelta que yo no esperaba, salí del convento, retorné a casa de mis padres a vivir con ellos. Sucedió que yo empecé a conocer a mi padre, a verlo como un hombre no tan prepotente, más dócil y sentí amor de verdad por él. Entonces un día le escribí una carta, pues era mi manera de comunicarme con él, y fui yo quien le pidió perdón. Le dije que lo amaba, que lo entendía, que no le reprochaba nada, que lo amaba así como era y con todos los errores que hubiera cometido en su vida. No sé explicarlo, pero la relación cambió. Él me ve de otra manera y yo a él. Ahora sabemos lo que nunca fuimos capaces de decirnos.
que nos amamos. Y es hermoso como hoy Él cuenta conmigo y yo cuento con Él. Hoy mi padre es un ser maravilloso que se dejó acoplar por los años y está gozando de la sabiduría de una vejez tranquila y sosegada. Es un hombre paciente, contento. Yo diría con seguridad, es un hombre nuevo. Mi madre es una mujer extraordinaria. Es una vencedora, una dama, toda una dama. Ella ha vivido por encima de las tempestades, ha sobrevivido y sobrellevado las circunstancias más difíciles con heroísmo. Desborda amor sin reclamos ni recelos. Su bondad y capacidad para perdonar, para alentar al caído, para convivir con mi enfermedad, llega hasta las nubes. Mi madre mi madre le dio tiempo al tiempo, esperó incansable la etapa serena y feliz que por fin reina ahora en nuestro hogar. Mi madre estudió bachillerato comercial y trabajó como auxiliar contable en una famosa librería cuando era joven. En casa gozó siempre con la ayuda de alguien para los oficios del hogar. Solo cuando la última se jubiló, le tocó asumir en sus años más avanzados todas esas labores. Mi madre administró por mucho tiempo las cuentas del hogar, pero como mi padre no era el mejor para los negocios, no se pudo garantizar una vida acomodada para la vejez. Artista, innata y hábil para muchos oficios como la electricidad, mecánica automotriz, culinaria, arte, bordado, pintura, tejido, carpintería, costura, con muchas habilidades sociales y hasta para las ventas. Mi madre, entre comillas, la mami, cierro comillas, es una persona cuyas hermosas canas dan testimonio de situaciones vividas como esposa y como madre muy difíciles. Se casó enamorada con la idea de matrimonio con la que la formaron, entre comillas, hasta que la muerte los separe, cierro comillas. Totalmente entregada y dedicada a su esposo hasta detalles heroicos por agradarlo y hacerlo feliz. Mi madre sufrió en silencio por muchos años. Nos inculcó siempre el perdón, nunca el odio ni la repulsión. Ella nos dio ejemplo una y otra vez de actos heroicos de perdón para que no dejáramos de querer a nuestro padre y más aún para que jamás le faltáramos al respeto. Mi madre me descubrió cuando cumplí 12 años una caja de cigarrillos Marlboro debajo de mi almohada. Cuando llegué del colegio me mandó a comprar una caja de cigarrillos piel roja sin filtro. Me pidió que encendiera uno y lo fumara. Yo lo encendí y simulé que no sabía fumar tosiendo una y otra vez. Ella dejó que yo hiciera el show. Terminé y me dijo, enciende otro. Este sí lo fumé bien, pero le decía que yo no lo haría más. Me obligó hasta que los fumé todos. La lengua se me puso cuadriculada, me ardía y no resistía ni el agua. Entonces ella me entregó la caja de cigarrillos Marlboro y me dijo, ahí tiene para que siga fumando. Entonces no volví a fumar hasta mis 30 años cuando salí del convento. Casi parecido fue cuando a mis 15 años me encontró una botella de vino escondida en el closet. Llegué del colegio y fuimos a la alcoba a conversar. Ella me mostró la botella y me preguntó si era costumbre o era primera vez, pero no estaba enojada conmigo, sino que conversamos naturalmente. Le dije que hacía meses, cuando me sentaba a estudiar, me gustaba tomar vino en lugar de Coca-Cola y que tomaba aguardiente con mi papá cuando llegaba a casa, porque sólo así lo lidiaba sin ponerme agresiva con él. Me habló con no con cantaleta, sino con su testimonio, y lo hizo con tanto amor que yo también suspendí a tiempo, porque estaba corriendo ya mucho peligro de alcoholizarme. Nos teníamos mucha confianza, mi madre y yo. Me gustaba ser detallista con ella, le traía regalos del colegio, me gustaba sentarme junto a ella, y el aguijón que más me atormentaba en la vida era verla llorar. Eso para mí era demasiado. Nos apoyábamos mucho, nos dábamos ánimo y valor. Mi único hermano es 2 años mayor que yo. Actualmente está en Chile con su esposa y sus 2 hijas. Trabaja en una gran universidad chilena. Mi hermano es un hombre al que realmente admiro muchísimo. Él fue mi compañero de infancia
y recuerdo que con él jugué a los pistoleros y a los astronautas. Yo era más de la calle para jugar con los vecinos y él era más de la casa para leer y estudiar porque fue su pasión siempre. Lo recuerdo desde niño jugando al científico y al sacerdote. Creo que lo primero fue más fuerte, pues hoy día trabaja como investigador en la ciencia médica. Mi hermano era muy callado y yo muy habladora. Él era de mal humor y se irritaba con facilidad, y yo era más alegre y sociable. Él se convirtió en un lector profesional hasta el punto de hacerse a una gran biblioteca con bastantes volúmenes. Quiso animarme para que siguiera sus pasos, pero no pasaba de las 5 primeras páginas de un libro. No tenía muchas amistades y llegué a creer que se quedaría soltero. Su sapiencia me inspiraba tal respeto que su palabra para mí era sagrada. Pocas veces compartimos sobre nuestros sentimientos o sufrimientos familiares, y mucho menos sobre sus asuntos personales. Fuimos fríos en la relación como hermanos, pero nos respetábamos mutuamente. Cuando le dije que me iba para el convento, casi se le cae de la mano lo que sostenía por la sorpresa que se llevó, pero no tardó en decirme que si lo había pensado bien y si esa era mi decisión, él me apoyaba. Ya estando en el convento, percibí a mi hermano más cercano y cariñoso por algunos detalles que tuvo y sobre todo por haberme escrito una carta compartiendo conmigo el dolor que tenía por la muerte de nuestra abuela materna. Cuando me enfermé por primera vez, cuando me dio la primera depresión severa, él estuvo al tanto y le preguntaba a mi madre por mí. Yo le escribí a Chile algunas cartas contándole sobre mi enfermedad. Cuando supe que se casaba, me alegré muchísimo. El día que llegó a Colombia con su esposa, me abrazó y me levantó dando giros, y ese gesto fue para mí espectacular porque lo vi muy feliz y porque él nunca me había abrazado de esa manera. He intentado escribirle muchas veces, pero solo en unas pocas ocasiones me le he acercado así por escrito, y ahora la distancia es enorme, lo que nos aleja de nuevo. Cuando llama para saludar hablamos poco y no sé de qué hablarle. A veces pienso que tenerlo en un pedestal me hacía sentir inferior y por eso nuestra relación era fría. Cuando le escribí a mis padres una carta a cada uno expresándoles mi amor, intenté muchas veces hacer lo mismo con mi hermano. Fracasé en todos los intentos y creo que aún espera un largo escrito de mi parte. Tal vez sea este, y si viene al caso, aprovecho para expresarle: gracias por ser el hombre de la casa por tantos años. Gracias por los cuidados para con nuestra madre. Gracias por acogerme cuando fui a Chile. Gracias por ser quien es y por parecerte tanto a la abuela y a la mami. Si compartimos algo de neurosis o irritabilidad, ¿quién mejor para comprendernos que tú y yo? Bien sabe que lo amo por encima de toda distancia. Con mi cuñada y mis sobrinas la relación es un poco lejana. No aprovechamos la tecnología que nos permite una mejor comunicación. Las quiero, sí, pero lamento mucho no tenerlas cerca. Mi madre sí habla con ellas, más con ellos. Mi padre y yo guardamos un enorme silencio que se sale de lo normal. Pero bueno, así somos también con los parientes cercanos, y eso que viven aquí en Colombia y en Medellín. Mis padres y sus familias provienen de un pueblo del suroeste antioqueño. Les tocó la invasión de las tecnologías y cuantas novedades surgieron a grandes velocidades. Ellos pueden narrar sus experiencias cuando aún no había radio ni televisión y se vieron en la carrera adquisitiva de cuanto iba saliendo. Algo les tocó de la época de la violencia en Colombia, la famosa chusma. Esas familias pueblerinas llegaron a la ciudad de Medellín, se instalaron en barrios muy elegantes y bonitos y eran clasificados dentro de las mejores familias. Mis abuelos paternos y maternos ya murieron. Conocí solo a mis dos abuelas. Por parte de mi madre tuve 4 tíos y 7 por parte de mi padre. Ya han fallecido algunos. La relación con mis familiares en la actualidad es muy fría, tal vez por las distancias y las ocupaciones de cada uno. En tiempos de solvencia, mi padre compró un carro y mi madre lo manejaba. Ella siempre iba y venía con sus cuñadas, lo mismo hacía con su suegra, mi abuela paterna. A mí no me gustaba cómo ésta trataba a mi madre porque la hacía sentir mal con mucha frecuencia. Por ese motivo, mi hermano y a mí no nos gustaba ir a visitarla, ni que nos visitara. Los días de la madre eran para la madre de mi padre, no para la nuestra. Le cogimos mucha pereza y, y no sentí hacia ella el cariño que se le tiene a la abuelita. Esa abuela que poco quise llegó a ser antes de su muerte
Mi abuelita querida y entrañablemente amada. Es que la vida da muchas vueltas. Pasaron los años, salí del convento, regresé a casa de mis padres y me encontré que allí vivía mi fastidiosa abuela, ya bastante mayor, con Alzheimer. Y esta persona, cuando yo llegué, era brava, regañona y difícil de manejar. Pero tuve mucho que ver con ella. Estuve en el momento en que ya no pudo caminar más y quedó postrada en cama. Allí mi madre la bañaba, la atendía y le daba la comida. Y Dios quiso que lo mismo me tocara a mí para que presenciara con mis propios ojos la transformación de mi abuelita. Sumisa, humilde, soportó con paciencia su invalidez, su soledad. Conversábamos, jugaba con ella, me subía a su cama como si fuera un carro y salíamos de paseo. Me le disfrazaba varias veces para que recibiera una visita. Le hacía reír, la acariciaba, besaba en sus delicadas mejillas, peinaba su pelo como si fuera una muñequita, le cortaba las uñas con tal cuidado que dormía mientras lo hacía. Le decía al oído que me perdonara, y ella, así mueca y con su dificultad para hablar, me dijo al oído, perdóname tú a mí. Ella se alegraba mucho cuando me le acercaba, se reía de mis bobadas, me cogía la mano, y eso le bastaba para saber que yo estaba ahí junto a ella. La vi feliz cuando le trajeron la unción de los enfermos y estuve al pie cuando se fue. Tengo el mejor recuerdo de mi abuelita. Dios hace milagros y de maneras muy extrañas. Transformó nuestros corazones de piedra por corazones llenos de amor y de ternura. ¡Qué regalo tan lindo! La vida me enseña que siempre se puede amar a quien alguna vez no fuimos capaces de amar. Nunca es tarde para el amor. Mi abuela materna fue una mujer muy grande en medio de su sencillez, su prudencia, su silencio. Una mujer que a todos nos sorprendió por su sabiduría, su capacidad de escucha y su absoluta confianza en la divina providencia. Cuando éramos niños, nos llevaban a su casa y pasábamos allí el fin de semana. A mí me tenía lista una cobijita de dulce abrigo porque me gustaba hacerme cosquillitas con ella. Nos preparaba arepa con huevito y arrocito, todo dentro de la arepita. Mi hermano era feliz viendo televisión y yo por la ventana hacía amistades con todos los de la vecindad. Mi abuela hacía muchos crucigramas, tenía canarios y pajaritos que eran la música de la casa. La pasábamos muy bien con ella. La abuelita jugaba con nosotros en la noche un juego que se llamaba el tonto cotudo, que eran unas cartas y el que quedaba con la última se iba a dormir. En ninguna cama brincábamos tan bueno como en la cama que nos daba la abuela, porque además nos mirábamos en el espejo. Mi hermano mantuvo una buena relación con ella. Para él fue muy dolorosa su muerte, porque hubo un vínculo muy especial y bonito entre ellos. Para mí, cuando crecí, mi abuela era esa persona a la que yo le hacía preguntas trascendentales porque sus respuestas me parecían muy acertadas. Ella nunca quiso incomodar en lo mínimo a nadie. Era capaz de pasar las dificultades o penurias callada, sin preocupar a los demás. Recuerdo que yo vivía en Bogotá cuando murió y ella estaba allí también. Llegué a unos segundos de haber fallecido. Me arrodillé junto a ella sosteniendo su mandíbula y aún estaba calientica. Le dije al oído, abuelita, guárdame un puesto en el cielo. La queríamos mucho y ella no hizo nada para llamar la atención. Ella inspiraba amor con solo verla y sentir su presencia. Por lo demás, somos bastante solitarios y no tenemos muy buenas relaciones con la parentela. Mi madre con los suyos sí, pero mi padre y yo somos fríos y lejanos con los nuestros.